Bienvenidos a esta transmisión. Dios les bendiga. Gracias a Dios nos concede un día más y otra oportunidad de dar el mensaje de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a tener otra vez el tema de algunos predicadores del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión vamos a hablar de Juan Marcos. Esta es la quinta entrega con la ayuda del Señor. Antes vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por la vida que nos das y las bendiciones que nos concedes. Poder leer tu palabra, Señor, gracias te damos. Te rogamos en esta hora por quienes están pasando por situaciones difíciles, por quienes están pasando por enfermedades o por necesidades. Señor, ten misericordia y manifiéstate conforme a tu amor incomparable. En esta hora, ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra y a tomar la parte que nos corresponde. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea nuestro Salvador. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 12, el versículo 12. Y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. En esta ocasión que vamos a hablar de Juan Marcos, esta es la primera vez que encontramos en la palabra del Señor un dato acerca de Juan Marcos. Juan Marcos es un nombre compuesto por Juan, que significa lleno de la gracia de Dios, y por Marcos, que significa hombre combativo. La palabra del Señor nos muestra, viendo los acontecimientos de esos días, la Biblia nos dice que el apóstol Pedro había sido llevado a la cárcel y que le asignaron 4 escuadras de 4 soldados cada una. Trataron de asegurarse que no se escapara. Se dice que para cada una de las vigilias de la noche tenía 4 soldados vigilándolo. La Biblia nos dice que estaba durmiendo entre 2 soldados y delante de la puerta vigilaban otros 2 soldados. Así que se habían tomado muchas precauciones, porque en el pasado ya había sucedido. El apóstol Pedro y otros más habían sido encarcelados, y cuando los fueron a buscar a la cárcel, estaban en el templo predicando la palabra del Señor. Y esto fue precisamente lo que motivó una cuidadosa atención para que no se escapara. Sin embargo, dice la Biblia que un ángel del Señor vino y una luz resplandeció en la celda. Y aunque esa luz no despertó al apóstol, fue necesario que un ángel pues lo golpeara a modo que se despertara. Y al despertarse, se cayeron las cadenas con las que estaba atado o detenido. Y aunque el apóstol no comprendía qué era lo que pasaba,
Pero fue así como pasaron de una puerta a otra hasta que llegaron a la puerta de la calle, y entonces, al encontrarse ya en las calles de Jerusalén, se dio cuenta que estaba libre, que realmente Dios lo había sacado de la cárcel. Y cuando sale ya de la cárcel, dice que llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Esa casa se había hecho una casa de reunión para orar. Y había muchos que estaban orando, y precisamente estaban orando por él. Y él sabía, porque no se dirigió a otra casa donde estuvieran durmiendo, se dirigió a la casa donde estaban orando. Y aquí es donde aparece por primera vez Juan Marcos. Y este acontecimiento que nos muestra la palabra del Señor de que había muchos juntos orando, pues nos muestra que Juan Marcos ya había tenido el conocimiento de Dios, ya sabía cómo se batalla en ayuno, en oración, ya conocía varias cosas. Al conocer al apóstol Pedro, pues ya había visto lo que es el ministerio, ya había visto lo que es un evangelista, un predicador, y por lo tanto, pues de ahí empieza él a andar con ellos, a estar con ellos, y llega el momento en que pues es necesario iniciar un viaje misionero. Dice Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí vemos que Bernabé y Saulo pues salen ya de Jerusalén, pero ya llevan a este joven en aquellas visitas, en aquellas evangelizaciones, en aquellos trabajos de la obra de Dios. Y es aquí donde empieza su trabajo en la obra del Señor. Aunque no nos dices que él fuera un personaje especial en este viaje, en esos trabajos, sencillamente andaba con ellos. Pero, aunque no nos dice qué trabajos hacía, pero sí sabemos que hacía trabajos de la obra de Dios. Tal vez en ese viaje, pues lo que hacía era apoyar con lo que tenían que llevar. No sabemos cuál era exactamente el equipaje que ellos llevaban, que ellos transportaban cuando hacían un viaje así de largo, pero pues sabemos que antes era más difícil cargar equipajes, y yo creo que de alguna manera él era uno de los ayudantes. Y el caso es que en Hechos 13:5 nos dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Aquí dice que anunciaban la palabra de Dios, y ahí tenían a Juan en el ministerio, no solamente como cualquier ayuda, sino en todo lo que se necesitaba, ahí estaba. Y la palabra del Señor nos muestra que de preferencia a esos lugares pues había mucha gente judía, y para comenzar
pues por ahí estaba también el hogar de Bernabé, de donde él era. Y más adelante nos muestra que precisamente Bernabé pues tenía como familiar a Juan Marcos. Era su sobrino, nos dice más adelante la palabra de Dios. Y en eso entendemos que pues en ese lugar había familias, y el caso es que empezaron a predicar la palabra del Señor y ahí andaba Juan Marcos. Pero en Hechos 13:13 dice: y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Aquí nos muestra que Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Habían avanzado un poco predicando la palabra del Señor, llevando el mensaje de salvación, y no se da en este caso ninguna explicación. Lo que sí sabemos es que el trabajo en el ministerio, y mayormente cuando se trata de ir por lugares donde apenas se empieza a predicar el Evangelio, como se dice comúnmente, donde se va abriendo brecha, en esos lugares no hay comodidades. En esos lugares, en lugar de comodidades, hay persecuciones. Y definitivamente cuando algún misionero va abriendo camino, va predicando la palabra del Señor, va formando iglesias, no tiene ninguna de las cosas que después existen. Ya cuando hay una iglesia grande que recibe a los predicadores con todas las comodidades, pero en este caso no, habían empezado la obra del Señor y había lugares donde pues no tenían esas comodidades, y no se sabe, tal vez extrañaba su hogar, tal vez extrañaba las comodidades, tal vez se sintió enfermo o se sintió incapaz de soportar el rigor y los peligros del viaje misionero. No lo sabemos, pero el caso es que se regresó. Lo que sí sabemos es que más adelante se trata de volver a visitar a los hermanos. Dice en Hechos 15, 36 al 41, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, ¿cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Y anduvo la Siria, la Cilicia, confirmando las iglesias. La palabra del Señor nos muestra que hubo un desacuerdo entre Bernabé y el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no quería llevar otra vez a aquel que se había regresado. Él quería
que lo acompañaran hombres decididos, hombres que no estuvieran pensando en regresar, en volver antes de cumplir la misión. Quería personas bien decididas a servir al Señor. Y nos damos cuenta que hay una división ahí. Bernabé se lleva a Juan Marcos, pero el apóstol Pablo escoge a otro hermano, Silas. Se van cada uno por su lado y aparentemente pues ahí termina todo. Al menos de Bernabé pues ya no se vuelve a saber más. Pero de Juan Marcos vemos que empieza a haber otras notas en las cuales se habla de él. 2 Timoteo 4:11 y dice: Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos que ya otra vez aparece Marcos. Y ahora dice, me es útil para el ministerio. Esto nos lleva a entender que, pues tal vez ahora ya había madurado, tal vez ahora ya había demostrado que se puede servir, se puede obedecer, se puede trabajar y que se aprende de las experiencias pasadas cuando se hace algo mal, cuando no se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero que como Dios nos da oportunidades, pues otra vez se puede empezar y ahora sí estar firme, ahora sí no fallar. Ahora el mismo apóstol lo pide porque es útil para el ministerio, es útil. Ahora sí lo llama. Y dice, por ejemplo, en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. Alabado sea el Señor. Aquí nos muestra que Bernabé y Juan Marcos eran parientes. Era su sobrino, según lo muestra aquí este texto de la palabra del Señor. Y nos damos cuenta que pues en aquel momento pues ya era un hombre útil en el ministerio, ya era un hombre que ahora sí estaba dispuesto a servir al Señor. Y en estos momentos en que él escribía esta carta, pues ahí estaba precisamente ya con el apóstol sirviendo. También en Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores, dice. Y nos damos cuenta que en el versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero en la prisión, por Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que el apóstol pues lo está mencionando como compañero en la prisión y como cooperador. Así que él estaba trabajando de una manera firme, de una manera fuerte. Ahora ya no se regresaba, ahora ya no dejaba la obra, ahora ya no buscaba alguna otra cosa más que servir a Dios. Y en 1 de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia
juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. La palabra del Señor aquí nos muestra que el apóstol Pedro está mostrando ahora que cuando él escribe, pues ahí está también Marcos. Se entiende que cuando el apóstol Pedro escribe, ya el apóstol Pablo ya había sido juzgado, y entonces el que vivía en ese tiempo pues era el apóstol Pedro. Y vemos a Marcos, a Juan Marcos, que pues está ahí con otro de los apóstoles, está ahí en la obra del Señor. Y lo que sí dice Marcos, mi hijo, se entiende que el apóstol Pedro fue el que lo evangelizó, fue el que le predicó, y nos damos cuenta que de alguna manera puede ser por eso que cuando salió de la cárcel, al primer lugar donde se dirigió fue ahí donde estaba Juan Marcos. Entonces, si ya el apóstol Pablo ya no existía, bueno, él siguió predicando la palabra del Señor. Él siguió dando el mensaje de la palabra del Señor, apoyado en este caso por el apóstol Pedro. Y precisamente se dice que Juan Marcos escribió el Evangelio, pero apoyado por el apóstol Pedro. Y aquí nos muestra que sí estuvieron juntos, sí predicaron juntos, sí apoyaron la obra de Dios juntos, y hasta el final vemos que Juan Marcos estuvo sirviendo a Dios. Lo que aprendemos de Juan Marcos es que si falló una vez, se restauró. Si falló una vez, no se quedó ahí. Si falló una vez, se levantó y siguió sirviendo a Dios. Y esto nos muestra que si como humanos fallamos, que recordemos que el que nos levanta es Dios y que podemos seguir adelante con la ayuda de Dios. Y como en este caso, si ya el apóstol Pablo ya no existía, pues era fácil para Juan Marcos decir, pues bueno, pues ya hasta aquí llegamos, pero no. Él siguió con los demás predicadores, y en este caso con el apóstol Pedro. Él siguió, se acercó a él para seguir predicando la palabra del Señor, porque el servicio de Dios no se termina con alguna circunstancia. La palabra del Señor nos muestra que el servicio de Dios también es hasta el fin. Hay que pelear la buena batalla, hay que guardar la fe y hay que tener la esperanza de la vida eterna. Así que, con la ayuda del Señor, sigamos estos ejemplos que nos muestra la palabra de Dios. Quizá usted haya empezado a servirle a Dios, quizá haya empezado con algún ministerio y por alguna circunstancia lo cortó, se quedó atrás, se hizo a un lado, pero recuerde que el que da los ministerios es Dios, y que si ha tropezado por algo, el Señor lo puede levantar y continuar adelante llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y si hay alguna circunstancia en la que parezca que ya es tiempo de parar, recuerde que no hay tiempo de parar. El servicio al Señor es hasta el fin. Así que vamos a orar y que el Señor nos ayude. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos
por esta enseñanza y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que sigamos adelante, para que estemos firmes. Si alguien se ha equivocado y ha hecho una pausa en el camino, Señor, ayúdalo a reanudar el ministerio, a seguir adelante. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Señor, interven en la vida de cada uno y que nadie se quede a medias. Es tiempo de seguir adelante y de estar firmes hasta el fin. Señor, en tus manos está tu pueblo, en tus manos los ministerios, en tus manos, Señor, la vida de cada uno. Que tengas misericordia, Señor. En esta hora te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, continuaremos transmitiendo con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.